Registro en la isla del pastel, comienzo con una key de observación de nivel máximo. Saludos, viajeros entre mundos imposibles. Gracias por volver a acompañarnos en esta aventura que nunca duerme. Recuerda siempre, todo lo que estás por escuchar es pura ficción desatada. Así que no te animes a probar hechizos caseros, podrían no salir bien. La obra y sus derechos pertenecen únicamente a su autor original. Nosotros solo le damos voz y vida para ustedes. Gran noticia. Ya nos encontramos oficialmente en Patreon. Suscríbete y disfruta nuestros fanfics antes de su estreno en YouTube. Tu apoyo nos motiva a seguir creando historias cada vez más épicas. Únete. El capítulo 400 es muy inquietante. Es cierto que Y no había leído ninguna novela sobre este tema antes de cruzar al otro lado. En ellas, mucha gente se enriqueció con el negocio de la ropa tras regresar. Pero el problema radica en el comercio, y está muy desprestigiado. No tengo ni idea de cómo funciona esto. ¿Qué hay que hacer? Registrar una empresa comercial y luego hablar con el fabricante para negociar el precio. Luego, comprar barato y vender caro, y luego añadir una serie de cosas como abrir una tienda. Y no tenía la menor idea en su corazón. De hecho, Y había dicho antes que había leído muchas novelas al respecto. Pero hay algo sobre este detalle en estas novelas que también se pasa por alto. Después de todo, cuando era niño, todos veían la trama. No se pueden describir aquí los detalles de cómo abrir una tienda. Además, Y comprende que algunos autores desconocen el contexto detallado. Solo se trata de presentar una trama general. Esto lo puso muy ansioso. Al principio pensé que podría hacer una buena investigación de mercado después de ese día y encontrar inspiración relevante. Pero inesperadamente, Y no encontró inspiración después de un día de darle vueltas. No encontré ninguna buena solución. Ahora Y sigue con los ojos morados. Si es así, ¿qué debería hacer? Y sintió que había una frase demasiado acertada. De hecho, es difícil ganar dinero más allá de esta percepción. Y realmente no tiene ni idea de cómo hacer ese tipo de transacciones físicas. Y no sabía por dónde empezar. La supuesta investigación de mercado de Y hoy consiste en familiarizarse con la sociedad actual. Familiarícese con el panorama actual. Pero Y no encontró mucha inspiración. Y ahora su propio capital es realmente demasiado bajo. Además de estas operaciones físicas, Y pensó en algunas acciones de fondos y similares. El problema es que no sé nada de estas cosas. Si Y realmente está en un estado de transmigración ahora, si realmente transmigró a la Tierra en 2010, podría hacer una fortuna comprando acciones o algo así. Porque Y todavía recuerda que acciones tuvieron un buen desempeño ese año. Todavía puedo recordar que hay varias acciones con límite de bajada o límite de subida. Pero el problema sigue siendo esa frase, Y no pertenece a un estado de transmigración ahora. Ahora viene un mundo completamente nuevo. Entonces, a menos que Y sea particularmente bueno jugando con las acciones, así es como se puede ganar dinero. Confiar en la memoria simplemente no funcionará. Pero el problema es que Y no puede jugar con esto en todo. La razón por la que Y todavía recuerda que acciones subieron gratamente en 2010 antes de cruzar la calle es porque también perdió mucho dinero en el mercado de valores durante ese tiempo. Dicho esto es realmente fantástico. Durante ese tiempo, parecía que las personas y los fantasmas podían ganar dinero en acciones. Entonces, solo Y perdió dinero en comparación. Esto se siente realmente escandaloso. Entonces 2.3 dijo que Y realmente no puede pensar en las acciones en este momento. De esta manera, Y Nami caminaron afuera por separado, pero no encontraron ninguna buena inspiración. De regreso a casa, se miraron con una sonrisa irónica. Ahora bien, de hecho hay un principio, pero cómo lograr este vínculo para tener éxito y ganar más dinero, realmente hay que pensarlo. Capítulo 401, encuentra un nuevo camino. De esta manera, Y Nami caminaron por la calle durante varios días sin inspiración. En la tercera noche, Y también tomó una decisión, dedicarse directamente a este aspecto de la literatura en línea. Y no es realmente bueno en ese tipo de comercio físico ni en jugar con acciones y fondos. Y realmente no haría estas cosas antes de cruzar al otro lado. Es una sensación de apagón total. Por lo tanto, Y sintió que sería mejor jugar con las cosas relacionadas con la red en las que era bueno.
Pero el problema es que, aunque Y ahora tiene muchas buenas ideas en su corazón, desafortunadamente no hay suficiente apoyo financiero. Y sabe qué tipo de software que 12 lanza en esta era puede llegar al mercado. Pero Y realmente no tenía el dinero para apoyar su idea. Y solo pudo encontrar otra salida. Así que decidió abrir directamente un sitio web de literatura en línea. Aunque no suena arrogante en absoluto, no parece nada especial. Pero el problema es que, pensándolo bien, este debería ser un método más confiable. Y era ambicioso antes y creía que podría ser viable participar en algún negocio práctico en fondos de bolsa en este ámbito. Pero el problema es que, en la práctica, se dio cuenta de que no es tan sencillo como imaginaba. Esto es realmente demasiado difícil para mí. Así que Y también planea abrir directamente un sitio web de ventas. Ahora que Y tiene más de 300.000 yuanes, una pequeña cantidad es suficiente para configurar un buen servidor. Y puede garantizar que el sitio será rentable en 2 semanas. Hasta entonces, Y está añadiendo servidores uno tras otro. Porque a Y le gustaba leer novelas antes de cruzar la frontera. Por lo tanto, tengo muchas versiones de varias novelas en mi corazón, ya sean urbanas, culturales o históricas. En resumen, Y leyó muchas novelas. Y es imposible para Y escribirlo solo. Así que Y va a reclutar a algunos escritores a continuación. Luego, proporcione el esquema Y encuentra a algunas personas con buenas habilidades de escritura y luego les da una comisión del 10%. Esta proporción es realmente muy alta. El único requisito es actualizar 20,000 palabras cada día. Luego comience a cobrar desde 200,000 palabras. En este caso, después de medio mes, el sitio web de novelas será completamente rentable. Entonces ganar 1 millón no debería ser particularmente difícil. Aunque hacerlo hizo que Y se sintiera un poco menos arrogante. Parece un poco trivial. Aunque este método de 380 es definitivamente efectivo, Y siente que, comparado con esos grandes empresarios que son verticales y horizontales, después de todo, tiene un poco menos de temperamento. Pero ahora Y no tiene elección. En la actualidad, Nami y yo estamos atrapados en este lugar fantasma, y no hay otra manera. Simplemente haz tu mejor esfuerzo para terminar este juego de supervivencia. Y ha sido analizado sistemáticamente antes. Ahora hablando, los dos escenarios encontrados aquí son de gran pertinencia. Entonces, si ese es el caso, Y cree que si puede vender esta dificultad, no debería haber un gran problema. Punto. Capítulo 402 La ley de la jungla. Y está pasando por un momento muy difícil. Al principio, sus ideas eran bastante simples, tras entrar en este juego de supervivencia, se trata básicamente de la ley de la jungla. Y al final, podría ser una lucha de fuerza. Aparte de eso, no parece haber otra opción. Pero Y no esperaba que este juego de supervivencia fuera tan complicado. Por eso, estaba un poco preocupado. No sabía qué pasaría después. Pero primero tenía que tener todo claro. Así, configuró el servidor, alquiló el nombre de dominio y comenzó a escribir el plan. Esto también lleva tiempo. Y aún sabe algo sobre cómo crear un sitio web. Aunque puede ser un poco difícil conseguir que Y cree un buen sitio web, no hay nada de malo en empezar con la infraestructura, porque Y ya había hecho todo esto antes de cruzar. En ese momento, la mente de Y estaba llena de asuntos secundarios. Y recordó que ya se había graduado de la universidad cuando comenzó el sitio web. Aunque la sensación de encontrar un trabajo está bien. Pero el propio Y entiende que la superficie es brillante. Aunque se dice que es el director de un departamento de red, hay 2 o 3 grandes felinos y gatitos debajo. Y las perspectivas de la empresa no son muy optimistas. Aunque se dijo que tan pronto como Y ingresara a la empresa, alguien lo saludaría y llamaría al gerente o algo así. Pero Y entiende que esto es solo una cosa brillante. De hecho, el salario no es mucho. Entonces Y estaba pensando en y sin queriendo comenzar un negocio secundario durante ese tiempo. De todos modos, durante ese tiempo, parecía que muchos hombres en la sociedad tenían esta conciencia. En otras palabras, un hombre debe tener algunos trabajos secundarios. Incluso algunas mujeres piensan lo mismo. Mucha gente quiere hacer un ajetreo secundario o algo así. De esta manera, puede vivir una vida un poco más cómoda y lograr la libertad financiera.
Y recordó que cuando estaba en la universidad antes de cruzar, había una novia que tenía un negocio secundario. Acababa de comenzar una pasantía en ese momento. Esta persona usa el tiempo libre del trabajo para montar un puesto callejero. En ese momento, aunque se decía que no era una universidad famosa, seguía siendo una escuela con clases en el lugar. Pero a la novia de Y no le importó eso. Siento que no hay nada de vergonzoso en que los estudiantes universitarios monten puestos. En realidad, se trata solo de reunirse con esos pequeños comerciantes y vendedores ambulantes que no tienen mucha educación. Pero, por supuesto, aunque la idea de esta chica es muy buena, es una lástima que no tenga experiencia en los negocios. Pertenece al tipo de ojos morados que no pueden encontrar al fabricante en absoluto. Al final, no hay forma de que en realidad sea un producto ZH o quien esté en cierto tesoro. Y desconocía el porqué de su operación. Sin embargo, Y echó un vistazo a la tienda de cierto tesoro y descubrió que no tenía muchas ventas. Después de que la chica le comprara los artículos a un tesoro, Aonuozao, incluso montó un puesto para vender el doble. El resultado era predecible. Y la chica no habían roto en ese momento, así que él también los persuadió seriamente. Dile a la chica que todo debe hacerse a largo plazo. En resumen, vendas lo que vendas en la tienda en línea, siempre hay problemas. Y recordó que era un zapato, y la tienda en línea lo vendió por 38 yuanes. Entonces la chica compró 100 pares y gastó un total de 3.500 yuanes. Punto. Capítulo 403. No dispuesto a quedarse atrás, Y sintió que el dueño de la tienda en línea podría estar riéndose a carcajadas. De todos modos, Y no pudo persuadirlo en ese momento. Luego, después de comprar los zapatos, la niña instaló un puesto y los vendió por 70 yuanes el par. Al final, ninguno de ellos pareció venderse. De todos modos, este tiempo es demasiado largo, después de todo, Y ha estado en el mundo de piratas y piratas durante muchos años. Así que Y no puede recordar bien. Pero si mal no recuerdo, al final, ninguno de los pares se vendió. De hecho, Y siente que si este tipo de zapatos se pueden obtener del fabricante, se pueden comprar por alrededor de una docena de yuanes a principios de los años 20, 397 si instala un puesto y lo vende por 40 yuanes, aunque se dice que no ganará mucho dinero, no se le arrojará directamente a las manos. Y los últimos 100 pares de zapatos se me pudrieron en las manos. Al final, la chica se los dio directamente a sus compañeros. Esos $3.500 pueden no parecer mucho ahora. Pero en el año que Y estaba en la universidad. Estos 3.500 yuanes son los gastos de manutención de algunos estudiantes de familias de clase media durante un año. Porque después de las vacaciones de invierno y verano de este año, el tiempo dedicado a la escuela es menos de 12 meses. Entonces, después de que los gastos de manutención de este año se desplomaran, BCCD, ni siquiera escuché el sonido. Al final, Y recordó que la chica había estado fuera de un puesto callejero durante 10 días y se dio por vencida sin vender el último par. Pero pase lo que pase, mucha gente era bastante consciente de la crisis durante ese tiempo. Todos quieren hacer alguna industria secundaria. En ese momento, Y, por supuesto, no se quedó atrás. Pero si a Y se le permitía montar un puesto, Y sentía que no podía hacerlo. Porque Y sabía que esto no podría conseguir un buen suministro, por lo que era como jugar consigo mismo. Entonces Y lo pensó y sintió que era bastante bueno abrir un sitio web directamente. Pero el sitio web de Y en ese momento no era particularmente complicado. Es para guiar el tráfico a algunas plataformas. Es decir, si alguien puede acceder a otras plataformas a través del sitio web de Y obtendrá alguna comisión. Hay comisiones por tasas de clics y comisiones por consumo. Aunque habla de los eventos antes del viaje en el tiempo, algunos Y no pueden recordarlos en absoluto. Pero lo que sucedió durante este tiempo, Y todavía lo recuerda con bastante claridad. Y recordó que cuando registró el sitio web, el nombre de dominio le causó bastante vergüenza. Porque los mejores dominios ya están registrados. En ese momento, Y se arrepintió mucho. De hecho, existen muchas oportunidades para emprender un negocio y hacer una fortuna. Si logras invertir una suma considerable y conseguir todos esos buenos dominios cuando el sitio web está en sus inicios, se estima que te convertirás en multimillonario. En ese momento, Y se emocionó mucho al registrar el sitio web. En resumen, también estaba comprando a toda prisa.
De hecho, no soy particularmente bueno en estas cosas. Pero Y sintió que no había ningún problema con esta dirección empresarial, así que también compensó parte del proceso de creación del sitio web. Así que ahora, en este escenario, no es un problema para Y construir la estructura de este sitio web. En cuanto a eso, Nami no pudo ser de mucha ayuda. Así que Y le pidió a Nami que se encargara del reclutamiento. En este sentido, Y sintió que Nami todavía debería poder hacerlo bien. De todos modos, Y no sabía cuál sería la siguiente escena. ¿Es posible regresar a este mundo pirata? Pero hagamos las cosas primero. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 404, enlace de prueba. De esta manera, el estudio de Y se puso en marcha de inmediato. Ahora, Y está reclutando escritores con una velocidad de escritura muy rápida. No les costó mucho distraerse, ya que Y estaba allí para proporcionar el esquema. Sin excepción, estos planos son todos los planos de novelas que generaron al menos millones antes de que Y no cruzara. Incluso involucra el trabajo pionero de varios géneros. Y cree que cuando este sitio web se lance oficialmente, podrá ganar 1.000.000 rápidamente. Entonces, usted puede ganar de esta parte. Durante este proceso, Y también ha estado pensando en sus propias deficiencias graves. No. Al igual que en un enlace anterior, fue una prueba de suerte para Y. Ahora viene la prueba, la capacidad de Y para ganar dinero. Estos dos puntos son grandes deficiencias en Y. Por eso, existe un enlace de prueba tan específico. Y lo pensó y, salvo por estas dos cosas, el propio Y no parecía tener grandes deficiencias. Bueno, si ese es el caso, esperen a que termine este enlace. Creo que todo podrá seguir su camino más cómodo. Y cree que la idea de crear un sitio web por sí mismo es una buena idea. Aunque no parezca demasiado pretencioso, también es posible ganar en un juego estable y constante. En resumen, independientemente del método para atrapar a la presa, se le puede considerar un buen cazador. Después de un tiempo, el sitio web de Y comenzó a funcionar. Y planeaba empezar a cobrar después de 200.000 palabras. Ahora Y probablemente tenga docenas de libros en actualización simultánea. Dado que el plan proporcionado por Y es relativamente completo, la calidad de las novelas escritas por ellos también es relativamente alta. Y cree que no pasará mucho tiempo antes de que pueda ganar 1.000.000 directamente. Este tipo de datos promedia 10,000 suscripciones por libro, lo que debería ser muy simple. Entonces Y podrá volver a su negocio original pronto, y entonces podrá ganar dinero pronto. Como resultado, justo cuando Y obtuvo ganancias, sucedió algo que Y nunca esperó. Este sitio web de novela ha sido completamente bloqueado. La razón es simple, todos los libros en el sitio son ilegales. Esto dejó a Y estupefacto. Luego revisé las regulaciones relevantes de este mundo nuevamente y descubrí que los libros que escribí eran más o menos contrarios a las regulaciones, por flores. Entonces Y no supo qué hacer por un tiempo. Realmente había ignorado esto antes. Porque estos libros no eran ilegales en el mundo antes de que Y pasara. Entonces Y no pensó mucho en eso. Como resultado, no esperaba tocar la línea roja de este mundo. Entonces todo el sitio está bloqueado. Los 300.000 yuanes de Y se desperdiciaron. Ya no queda mucho dinero para comida. Porque cuando Y empezó, invirtió todo su dinero en la operación de este sitio web tanto como pudo. No esperaba que esto pasara ahora. Esto realmente los volvió estúpidos a Y a Nami. Y no supo cómo lidiar con ello. Nami es realmente tan ignorante de este mundo moderno. Ahora tengo una confianza incondicional en mí mismo. Además, Y sintió que definitivamente no podría estar a la altura de la confianza de esta chica. No esperaba que todo se fuera al traste. Después de pagar el salario, ahora solo les quedan unas pocas docenas de dólares. Punto. Capítulo 405. No hay salida. Había muchas reservas en stock. Pero estas cosas también fueron manejadas a bajo precio por Y Nami una tras otra. Porque la etapa inicial de este sitio web requiere mucho capital. Entonces Y vendió todas estas cosas con descuento. Yo ya sabía estas cosas antes. De esta manera, los dos no pasarán hambre.
Pero ahora el dinero de 2 individuos 410 probablemente solo sea suficiente para comprar una bolsa de arroz. Ahora no hay comida para pasar la noche en casa. De ninguna manera, YE no dejó ninguna salida para sí mismo al principio. Debido al tiempo de cálculo, de unos 2 o 3 días, este sitio web puede ser completamente rentable. Pero lo que no esperaba era que el sitio web de Uiwakianer se declarara en quiebra antes de que lo viera. De esta manera, YE sintió un poco de llanto, pero no tuvo lágrimas por un tiempo. Aunque estas regulaciones para las novelas en línea no son nuevas, YE siente que todavía están siendo atacadas. Esto lo dejó particularmente confundido por un tiempo. Antes era muy difícil ganar 1.300.000. Pero ahora solo quedan unas pocas docenas de dólares. Entonces, ¿no significa esto que tú y Nami se quedarán en esta escena para siempre? En realidad, ya no es un fracaso. Así que YE y Nami tampoco morirán. Si puedes quedarte en esta escena para siempre, no parece tan aterrador. Al menos no es mortal. Pero el problema era que YE no sabía cuándo el hombre misterioso y los Pandaren podrían cazar esta interfaz. Tengo enemigos tanto en el primer mundo pirata como en el segundo. Ahora YE necesita salir de este inexplicable juego de supervivencia. Se desarrolló rápidamente. Pero ahora estaba atrapado en este vínculo, lo que hizo que YE se sintiera un poco ridículo. No esperaba que las cosas tomaran este rumbo. En ese momento, YE no sabía qué hacer. De ninguna manera, solo podía ir al supermercado a comprar fideos y pepinillos con el dinero. Así podría comer más. Si come fuera, después de comer, YE y Nami empezarán a morirse de hambre. ¿Comillas que sigue?, preguntó Nami preocupada. No hay otra opción, parece que la única es encontrar un trabajo. YE también está muy frustrado. Parece que no hay otra manera ahora, más que encontrar un trabajo en este lugar primero. Luego ahorrar algo de dinero y comenzar a buscar una ruta nuevamente, y regresar. Ahora la dificultad es realmente demasiado alta. Antes, las dos personas tenían más de 300.000 yuanes en sus manos. Y ahora los dos están realmente sin un centavo. En términos generales, el salario promedio en este lugar es de unos 3 o 4 mil dólares. Pero afortunadamente YE tiene algunas habilidades sociales. Entonces YE cree que debería poder encontrar un trabajo con un salario decente. Debe ser un poco más alto que el salario promedio. Era cierto que YE había estado en la sociedad durante algunos años antes de cruzar. Se dice que tiene una buena capacidad de trabajo. En cuanto a esta Nami, no funcionará. Después de todo, las chicas en el mundo de los piratas 2.3 son incompatibles con esta sociedad moderna. No hay habilidades de supervivencia en la sociedad actual. Entonces YE sintió que esta belleza solo debería ser una dama de modales. Esto realmente hizo que YE se sintiera muy enojado. No esperaba encontrarse con tal desastre. Realmente se siente escandaloso. Pero realmente no hay otra manera ahora. Punto. Capítulo 406. El comandante desnudo. Ambos tuvieron que separarse para buscar trabajo. Afortunadamente, YE aún recuerda algunos de los conocimientos profesionales previos a su paso por la universidad. Así que ahora, en este mundo, no debería ser difícil encontrar un trabajo en redes. Y debería ser relativamente decente. Después de todo, este trabajo en redes suena bastante sofisticado. De lo contrario, YE no habría podido solicitar esa especialización antes de que YE se graduara. Antes de que YE no se graduara, estudió redes durante unos años en la universidad. Solo quiero tener un trabajo decente y un salario más alto después de integrarme a la sociedad. Pero, claro, si no tienes esa fuerza especial y la empresa a la que vas es relativamente pequeña, entonces el trabajo no es más que glamuroso. YE recordó que la primera empresa que encontró antes de pasar por la universidad fue para convertirse en director de redes. Pero el problema es que no hay un solo miembro del equipo debajo. YE es un comandante desnudo. Y aunque suene a supervisor de redes, en realidad no se diferencia de un miembro del coro. YE recordó que la red de la empresa a menudo tenía problemas en ese momento. Ocasionalmente es ese tipo de problema del operador de red. Pero más o menos hay algunos problemas en la red de área local de la empresa. Y esa empresa no es grande, pero hay bastantes ubicaciones de oficinas. La empresa tiene 2 tiendas y luego un edificio de oficinas adicional de medio piso. Y el jefe de esta empresa es muy tacaño. Entonces, en general, si hay un problema con la red informática, se le pedirá a YE que lo arregle.
Estaría bien si fuera para reparar la red en la oficina de YEI. Pero a veces YEI necesita ir a esas dos tiendas. Esto hace que YEI se sienta muy molesto. YEI no sabía por qué la LAN siempre tenía problemas. A veces, las IP de las dos máquinas entran en conflicto. De hecho, el asunto del conflicto de IP es bastante metafísico. Al menos los profesionales de Internet que son menos de media botella de batido dicen que es imposible averiguar qué hay dentro. Es realmente complicado aquí. Entonces, la solución final es establecer una IP estática. Pero esta IP estática también puede tener varios problemas. En resumen, YEI siempre sintió que la empresa para la que trabajaba en ese momento parecía un poco malvada. Esta red suele tener una variedad de problemas. Entonces, la impresora también suele fallar al conectarse. Al mismo tiempo, a veces la impresora tendrá varias fallas. Entonces, YEI era nominalmente un supervisor de red durante ese tiempo, pero de hecho era como un codo. YEI se sintió un poco como un electricista en una propiedad residencial. Cualquiera que tenga algo que decir a todos para ayudar. Todo es un trabajo sucio y agotador. De todos modos, YEI se sintió un poco como el tiburón 410 atrapado en el banco de arena durante ese tiempo. No puedo jugar con estas habilidades profesionales en absoluto, y en su lugar hago esos recados. Por lo tanto, YEI también renunció directamente y se cambió a otra empresa un poco más grande. Porque YEI sabía que si continuaba en esa pequeña empresa, era completamente inútil. Para ese momento, todas mis cosas profesionales estaban casi olvidadas. Y más tarde en esa gran empresa, YEI aprendió mucho lentamente. Gradualmente se perfeccionó. Por lo tanto, en el mundo actual, YEI siente que también puede ingresar a industrias relacionadas. Después de todo, el conocimiento profesional no se ha olvidado. Punto. Capítulo 407 se reutiliza en ese momento, después de que YEI dejó esa empresa más tarde, fue a una empresa muy grande. En esa empresa, YEI también aprendió muchas habilidades relacionadas. De todos modos, al principio, YEI sintió que estaba yendo demasiado lejos. También es un poco como una botella llena de media botella temblando. Al principio, YEI siempre se sintió como un personaje. Pero luego YEI sintió que estaba pensando demasiado. Aunque el sistema de gestión de la primera empresa es relativamente caótico, parezco ser un codo. Pero YEI también puede sentir que la contribución que puede hacer en esta empresa realmente no es tan especial. De lo contrario, el jefe no se trataría a sí mismo como un codo. Aunque este jefe tiene un corazón muy oscuro, si lo cambiaran, YEI probablemente sería recontratado. Pero, en su opinión, sus habilidades profesionales no son suficientes. De lo contrario, podría ser muy importante para el primer jefe. Al fin y al cabo, estas personas no se diferencian de los capitalistas. Así que, en la segunda empresa, YEI se esforzó mucho. La formación profesional es excelente. De hecho, YEI cree que, en el mundo actual, si se permite trabajar primero para acumular cierto capital, no debería haber ningún problema. Después de todo, él también ha pasado por una prueba rigurosa. YEI recordó que, cuando estaba en la segunda empresa, todo era realmente difícil. Debido a la gran escala de la empresa, hay más empleados. Hay todo tipo de personal veterano, gente con opiniones firmes. No fue fácil para YEI destacarse entre la multitud, y no fue fácil sentarse directamente con el director del departamento de red. De hecho, YEI siente que el mundo es bastante interesante a veces. Cosas que parecen extrañas e irrazonables. En realidad, sucede casi todos los días. Como el trato injusto que YEI recibió en esta empresa antes. Le pareció extraño a YEI, pero en realidad era bastante normal. En ese momento, YEI era bastante capaz después de ingresar a la segunda empresa y podía hacer algunas cosas. Pero esos viejos empleados les dificultaron las cosas de todas las formas posibles. Al principio, YEI se sintió bastante incomprensible y muy incómodo. Pero luego, YEI entendió lo que estaba pasando. Después de todo, YEI también es una persona familiarizada con los tres reinos. YEI recordó que Zhuge Liang se unió al equipo de Liu Bei en los tres reinos. Guan Yu y Zhang Fei también se enojaron mucho cuando vieron a Zhuge Liang. Porque a los ojos de estas dos personas, se puede considerar que comenzaron desde cero con Liu Bei y hicieron cosas juntos con este líder.
Da a la gente la sensación de ser el jefe del cielo y el segundo hijo propio. Pero de repente llegó Zhuge Liang. Entonces los dos hombres sintieron que sus posiciones estaban amenazadas. Por supuesto, habrá todo tipo de dificultades. Esta es la naturaleza humana, y es algo inherente a la naturaleza humana. Es más obvio para algunas personas, menos obvio para otras. Pero en general, todavía hay mucha gente así. De todos modos, Y vio los tres reinos en ese momento y sintió que los generales famosos en él eran inevitables. Especialmente en la sociedad actual. Según yo, fue muy difícil para mí comenzar en la segunda compañía en ese momento. Punto. Capítulo 408 Buena gente. Siempre hay quienes no tienen la habilidad, pero especialmente los empleados veteranos que son buenos para dificultarles las cosas a los demás, para complicarse las cosas a sí mismos. No importa lo que dijera después, Y también creó su propio mundo. Pero Y siempre puede recordar estos días. De todos modos, no fue fácil en ese momento. Mucha gente se ve muy infeliz. Siempre te ves como una espina en el ojo. La mayoría de los miembros del equipo en esa empresa son así. Por supuesto, hay algunos más inteligentes que se adaptan muy bien tan pronto como aparecen. Salúdate con una sonrisa. Incluso la sonrisa es un poco falsa, como usar una máscara. Y sabía muy bien lo que le pasó a 410 Bai. Puede que estas personas no sean realmente buenas personas. No necesariamente por el bien de la empresa. No es nada más que eso, en su opinión, solo son eso. Nada real. Por lo tanto, en lugar de excluir a Y, es mejor establecer una muy buena relación directamente con él. Es mejor dejar que Y tenga una muy buena impresión de ellos en lugar de criticarlo por su falta de cooperación en el trabajo. En su opinión, los monjes extranjeros recitan sutras. Así que, por ahora, demos una buena imagen a Y. De todos modos, después de ingresar a la segunda empresa en ese momento, se podría considerar que Y comprendía a fondo cosas como el afecto humano. Esto simplemente no se aprende en la universidad. No está en los libros de texto en absoluto, Y nunca ha sido una persona que hable descontroladamente. Pero Y se atrevió a decir que no hay ningún libro de texto universitario que pueda enseñar cosas relacionadas. Porque estas son habilidades relativamente oscuras, no vale la pena mencionarlas. Pero el problema es que a veces, cuando pisas en la sociedad, uno se encuentra con algo así. En resumen, tras entrar en la segunda compañía, Y se encontró con el yin y el yang de la mayoría de la gente, y se burló y ridiculizó. Conocí a otro grupo de personas que me recibieron con una sonrisa. Cada una tiene su propia personalidad. Las ideas de cada uno son más complejas. En fin, Y solo tenía una sensación en aquel momento, algunos pensaban demasiado. La razón de su emoción era que siempre se había considerado una persona con tendencia a pensar descontroladamente. Y recuerda que no dormía bien en el instituto y la universidad. Es porque uno piensa en todo tipo de problemas. En aquel entonces, Y siempre pensó que debía ser una persona más propensa a estar irritable, lo cual es problemático. Pero entonces entró en la segunda compañía. Español solo entonces Y se dio cuenta de que una persona como él es normal. Esos tipos que pueden quedarse dormidos con sus almohadas sobre sus almohadas en realidad piensan más en esas cosas torcidas que en sí mismos. En realidad, Y sintió que en realidad era bastante triste. Realmente no hay necesidad de esto. Debido a que todos son asalariados, nadie es mejor que nadie. Porque todos están jugando con el capital del jefe. Básicamente, las cosas se hacen bajo la plataforma establecida por el jefe. El significado central es hacer lo que el jefe quiere hacer. Eso es todo. Todos están en una relación de cooperación. En cuanto a pensar tanto, Y sintió que realmente no había necesidad. Entonces Y es de esta segunda empresa. No solo ha perfeccionado sus sólidas habilidades profesionales, sino que también tiene una mejor comprensión de la sociedad. A los ojos de algunas personas moralistas, esto parece ser una historia de fantasía. 479 se desploma. De hecho, hay gente que llega a Ultimate por un salario de 2.500 yuanes al mes. De verdad, puede encarnar en el fantasma más aterrador. En fin, aprendí mucho cuando Y estuvo en esa segunda empresa. Durante ese tiempo, Y finalmente comprendió lo que les pasaba a algunas personas en un lugar pequeño. ¿Qué clase de pensamientos tienes? Al mismo tiempo, Y también perfeccionó sus habilidades profesionales en ese lugar.
Así que, en este mundo, Y cree que si se esfuerza, debería poder encontrar un buen trabajo. Esto no debería ser particularmente difícil para mí. Y cree en sus propias habilidades. De hecho, Y entendió y luego entró en esta escena. Cuando debería haber sido la mira de los organizadores detrás de escena, Y pensó que era relativamente simple. Pero luego Y descubrió que el resto del juego no es tan simple. De todos modos, Y realmente estaba siendo atacado en todas partes después de que dejó esa cordillera, lo que hizo que Y se sintiera bastante increíble. Al principio, era para probar tu suerte. En cuanto a lo siguiente, es completamente para probar tu capacidad para ganar dinero. Cuando Y pensó que todo estaba listo, no esperaba caer directamente al polvo desde una altura. Todo tiene que empezar de nuevo. Y admitió que había sido negligente antes. Algunas reglas y regulaciones de este siglo no han sido revisadas cuidadosamente. Pero Y también sabía en su corazón que estas reglas y regulaciones ya habían comenzado a apuntarle desde el principio antes de que llegara a este lugar. Se trata de un lugar hecho a tu medida. De todos modos, en este juego de supervivencia, Y sintió que al principio de esta ciudad, deberían estar todos los personajes del mundo bidimensional que participaron en este juego de supervivencia. Antes, Y también se encontró con la existencia del ninja del agua hada en este mundo. Pero Y entiende ahora. Tal vez la ciudad esté construida principalmente para sí misma. De hecho, Y ahora tiene suficientes razones para sospechar que este debería ser un lugar virtual. Todo esto está preparado especialmente para mí. Una ciudad donde estoy ahora es muy próspera, para flores. Pero el problema es que, en opinión de Y, esto es como un gran estudio fotográfico. Y ahora tiene una sensación clara. Tanto Nami como yo somos como los protagonistas del mundo de Truman. Bajo la lupa todo el tiempo, expuestos al ridículo de quienes están tras bambalinas. En fin, ahora que Y entra en esta situación, se siente como si hubiera caído en un pozo. Realmente lo están atacando por todas partes. Y no sabía por qué había caído en semejante situación. Pero, dijera lo que dijera, aún conservaba la experiencia acumulada antes de la transmigración. Así que, si es así, busca un trabajo ahora y ahorra poco a poco. Solo así Nami y yo podremos hacer negocios en este mundo. Alcanza la meta del millón lo antes posible para irte de aquí. En fin, Y debe entender ahora que no es fácil quedarse aquí mucho tiempo. Cuanto antes tú y Nami puedan irse de aquí, mejor. No se queden aquí demasiado tiempo. Punto. Capítulo 410. La situación complicada. En fin, la gente de Y Nami solo necesita encontrar un trabajo rápido. Luego, después de acumular algo de dinero, intentar empezar un negocio. Ahora sí que está entrando en ese tipo de nivel de dificultad infernal. Antes, cuando aún tenía más de 300.000 yuanes en la mano, Y sentía que era muy difícil ganar 1.000.000 de yuanes. Pero lo que no esperaba es que ahora me he encontrado con una situación más complicada. 410 realmente puso a Y muy ansioso. Pero no tiene sentido preocuparse ahora mismo. Solo intenta hacer estas cosas primero. De esta manera, Malicious y Nami respectivamente encontraron un trabajo bastante ideal en este mundo. Comenzó el día saliendo temprano y regresando tarde todos los días. Esto realmente hizo que Y se sintiera absurdo. No sé qué está pasando, pero después de llegar a un nuevo lugar a través del paso del tiempo y el espacio, realmente puedo ingresar a tal escena. Realmente se siente un poco escandaloso. De todos modos, Y ahora siente que todas las personas que participan en este juego de supervivencia son como peces de colores metidos en un frasco de vidrio. Debe haber un par de ojos invisibles observando a estas personas. Parece que se ha convertido en un peón en los juegos de algunas personas y otros lo mueven. Y está realmente un poco resentido ahora. Pero no hay otra manera más que completar este proceso paso a paso. Después de completarlo, Y realmente espera descubrir a esas personas tras bastidores. De hecho, esto también le recordó a Y un juego de computadora llamado Monopoly al que jugó antes de cruzar al otro lado. Ahora, Nami y todos estos personajes bidimensionales están a merced de otros en un juego. No sé, son algunos que no conocen qué tipo de existencia. ¿Cómo pudo una mano tan grande inventar algo así? Si puede hacer que Y luche con espadas y pistolas reales en el campo de batalla o en el ring, está bien. Entonces Y puede que no tenga un resentimiento tan grande todavía.
Pero ahora Y ha regresado a los días anteriores al viaje en el tiempo. Realmente lo hizo sentir extraño. Debes saber que Y era un animal social que salía temprano y regresaba tarde. Después de cruzar al mundo de los piratas, Y no podría estar más feliz. Después de todo, este es un mundo muy libre con poesía y distancia. Y la fruta del diablo y el mar. Es un mundo realmente bonito. Pero no esperaba que los buenos tiempos no duraran tanto. Tras derrotar a Kaido, me vi en la mira de un misterioso personaje de alto rango. Y tras entrar en el segundo mundo pirata, se encontró con los Pandaren que vinieron a perseguirlo y matarlo. Tras escapar por fin, se convirtió en una pieza de ajedrez en el tablero de otro grupo. Y no esperaba que, tras transmigrar, algún día pudiera regresar a la sociedad moderna. Todavía podía empezar a trabajar. Esto le costó un poco aceptarlo. No sé por qué me encontré con algo así. Así, y Nami trabajaron duro en esta ciudad. Después de un mes, finalmente ganaron su salario. Juntaron todo el dinero que ganaron, y el total fue menos de 5.000 yuanes. Fue un verdadero dolor de cabeza para Y. A este paso, ¿cuándo tendrá suficiente capital para hacer negocios? ¿Y qué negocio hacer? Y ni siquiera lo pensó. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. El capítulo 411 es comprensible. Esto también preocupa mucho a Y. En fin, la idea de crear una página web novedosa que se le había ocurrido antes era la mejor manera de ganar dinero con los negocios. Al otro Y no se le ocurría nada. Jugar con el capital en este mundo es algo en lo que Y no es bueno. A menos que pueda situarlo en una ciudad como la de los 80 o 90. En ese caso, Y creía que pronto podría ganar mucho dinero. Incluso si fuera 1.000.000 en los 80, sentía que no podría usarlo por mucho tiempo. De nuevo, Y realmente no sabe cómo hacer negocios. Pero el problema es que si realmente puedes situarlo en esa época, ganar dinero es algo muy sencillo. Incluso si Y no fuera muy bueno en los negocios. Pero en esa época dorada, era muy sencillo ganar suficiente dinero. De hecho, no se necesitan cosas tan complicadas. Y solo necesita solicitar una patente para una cremallera y luego fabricarla para la ropa, y puede ganar mucho dinero. En aquella época, había muchísimas oportunidades para ganar dinero. Y también era una persona en la sociedad moderna antes de cruzar la frontera. En aquel entonces, la economía estaba muy desarrollada. Mirando hacia atrás, había muchas oportunidades disponibles. Y siempre se sentía muy triste cuando no cruzaba la frontera. Ojalá hubiera podido aprovechar esas oportunidades en el pasado. Y estas cosas no son solo cosas de fondos de inversión. Porque Y no tiene una predilección especial por estas cosas. Hablando de los productos anteriores, si Y pudiera comprender un par de cosas. Ahora también es multimillonario, billonario. Realmente hay mucho por hacer. Nada demasiado complicado. No hay necesidad de esforzarse para construir un imperio empresarial o algo similar. Y podría ganar mucho dinero con solo dominar uno o dos productos. Si Y pudiera ubicarse en una era como esta, habría mucho por hacer. Además de esta cremallera, Y diseñó una bicicleta, la lanzó al mercado y despegó rápidamente. Porque en el pasado, se basaba principalmente en bicicletas grandes de 2 u 8 plazas. Más tarde, adoptó el estilo de algunas bicicletas insulares, como las carísimas bicicletas permanentes y las bicicletas Phoenix. Estas bicicletas de mujer son realmente bonitas, pero ahora parecen un poco anticuadas. Entonces, si Y logra traer el estilo actual de bicicletas al pasado y comenzar la producción, definitivamente hará una fortuna. Porque Y tiene buenas habilidades de dibujo. Y427 también aprendió una pieza de pintura original antes de cruzar al otro lado. De todos modos, escuché que siendo un pintor así se pueden ganar decenas de miles, o incluso cientos de miles, al mes. Pero luego Y se dio cuenta de que todo esto se trataba de engañar con las cuotas de capacitación. Y no se convirtió en un artista original particularmente calificado al final. Pero no importa cómo use a Y, aprendí algunas cosas básicas. No es problema dibujar esa bicicleta en el dibujo. De hecho, Y recordó que muchas de estas cosas eran realmente trampas en las tarifas de capacitación. Parece que te está mostrando la manera de hacerte rico.
Pero, de hecho, solo está interesado en los miles de dólares de tarifas de capacitación que pagaste. No es la primera vez que YI actúa así. Punto. El capítulo 412 es limitado. YI recordó que antes de cruzar la frontera, ansiaba hacer negocios secundarios para enriquecerse. Por lo tanto, YI presta más atención a las formas de generar ingresos en la sociedad. YI recordó que alrededor de 2010 existían muchos foros que enseñaban a ganar dinero en línea. Y la entrada era de pago. Hay miembros mensuales y permanentes, y las cuotas oscilaban entre 100 y miles. Hay muchos foros como este. En resumen, da la impresión de que si uno puede estudiar y comprender una publicación, no es difícil ganar unos cientos de dólares al día a partir de ahora. Aunque pueda parecer poco, los salarios per cápita aún eran bastante bajos en aquella época. YI recordó que en una pequeña ciudad de cuarto nivel en 2010, antes de su muerte, los trabajos sin mucha tecnología solo podían generar un salario básico de más de 1.000 yuanes al mes. Entonces, este tipo de foro que enseña a las personas a ganar dinero en línea es realmente muy tentador. Los títulos de esas publicaciones tratan sobre cómo aprender cómo ganar 100.300 al mes por día o algo así. Es realmente mucho mejor que ir a trabajar. YI también estudió en esta universidad. En aquel entonces, no entendía que había una forma de hacer fortuna, y era apropiándose de lo que los demás pudieran. En general, se trata de una estrategia silenciada para hacer fortuna. ¿Cómo podría enseñar este método a otros? Al fin y al cabo, el mercado es limitado. Pocos, si fueran infinitos, serían tan generosos. Es una lástima que YI no comprendiera la verdad en aquel momento. Pensé que eran estas personas, pero en realidad era un mercado enorme que no podían crear por sí mismos. Por lo tanto, también quería que otros se enriquecieran y, de paso, cobraran algunas cuotas de formación. Pero solo más tarde YI se dio cuenta de que quienes abrieron el foro vivían de la cuota de membresía. En aquel entonces, YI también cayó en el error de caer en la inconsciencia. Gasté miles de dólares en ese tipo de foro. Al final, no aprendí nada. Más tarde, YI revisó aquella época y descubrió que todo el contenido del foro estaba obsoleto. Todo lo habían dejado otros. Si eliges. Si lo vuelves a instalar y jugar, no funcionará en absoluto. Para dar el ejemplo más simple, era como si en ese momento hubiera algunas publicaciones que enseñaban cómo anunciarse en Tieva. Es cierto, pero desafortunadamente, eso básicamente falló. Porque cuando salieron estas publicaciones, esta barra de publicaciones ya había mejorado por completo su defensa. Aplicar el método anterior ya no es efectivo en absoluto. Hay algunas otras cosas que son realmente útiles. Pero el problema es que todos son ingresos grises. Aunque se dice que no lo atraparán allanando, también está caminando sobre la cuerda floja. Y este tipo de cosas es algo que la mayoría de la gente no toca. Esto no quiere decir que YI sea tímido, porque en general todos siguen siendo relativamente respetuosos de la ley. Este tipo de cosas grises, la mayoría de la gente no las toca en absoluto. Por lo tanto, esos foros en ese momento eran rutinas obsoletas. De lo contrario, es el tipo de método que hace que Zhao deambule por la zona gris. Es realmente molesto. En resumen, esta gente es viviendo completamente para engañar a las cuotas de entrenamiento. Más tarde, YI y el dueño de un foro se conocieron muy bien. En privado, le pregunté al amigo si este tipo de cosas podrían generar dinero. Al principio, esta persona quería hacer rutinas de YI, y también quería decir algunas escenas. Pero luego, como YI preguntó con demasiada sinceridad y urgencia, el tipo se quedó en silencio al final. Punto. El capítulo 413 se siente ridículo. En esa escena, el silencio era evidente. YI finalmente comprendió que lo estaban manipulando constantemente. De hecho, en este mundo, YI también quiere organizar algún tipo de capacitación o algo para enseñar a otros a ganar dinero. Es decir, lo que ganas son las matrículas, y lo que enseñas, en esencia, no genera dinero. Desafortunadamente, es imposible, en este juego, hacer trampa está prohibido. De lo contrario, YI no pudo evitar usar métodos especiales. De hecho, si lo ves a través de esto, el 427 se siente ridículo. Muchas de esas instituciones que enseñan a la gente a hacer trampas para ganar dinero no ganan nada. Se trata de intentar estafar a todos con las matrículas. YI recordó un chiste famoso. El chiste también es más antiguo. Se decía que un hombre había puesto un anuncio en el periódico.
Significa que solo dame $100. Te enseñaré cómo ganar $10. Había una persona que se conmovió mucho, así que dijo que le envió $100 directamente a esa persona. Y pronto recibió una carta. La carta contenía solo una oración: BCCD, encuentra 100 idiotas como tú y tendrás $10. Este chiste, si Y no se equivoca, parece ser un chiste de los 80. Y lo sabía desde hacía mucho tiempo. Pero el problema es que no sé por qué Y sabía esta verdad, pero aún así fue engañado. Así que hay muchas verdades aparentemente simples en este mundo. No es tan fácil de entender. Solo cuando lo experimentes tú mismo sabrás de qué se trata todo esto. Para saber que todo esto no es tan simple. De todos modos, a Y le estafaron mucho dinero en los sitios web que te enseñó a ganar dinero antes de que Y pasara. Al final, gasté mucho dinero para aprender a dibujar durante mucho tiempo. Pero resultó ser inútil. Esto lleva mucho tiempo para acumularse. Es como algunas personas comienzan a coger pinceles desde los pocos años. ¿Cómo puedes compararte con una persona así? ¿Y el plato de esta industria no es muy grande? ¿Cómo puedes entrar en él? ¿Es posible simplemente entrenar durante medio año y unos meses? Esto es simplemente imposible. A menos que la industria tenga un plato tan grande. De lo contrario, no podrás comer con esos veteranos. Si la gente come carne, ni siquiera puedes tomar sopa. En fin, Y se desanimó tras haber sido engañado varias veces seguidas. Pero justo cuando recordaba el pasado con el estómago lleno de ira, pensó si podría volver a diseñar bicicletas en los 80. De repente, le llegó la inspiración. La habilidad de dibujar por uno mismo parece ser posible en esta época. Aunque Y no tiene mucha habilidad, aún puede dibujar ese tipo de caracteres simples. Su defecto es el coloreado. En cuanto al coloreado, Y realmente hizo un trabajo deficiente. Pero el pintor básico Y lo tiene. Así que, en este caso, Y puede ganar dinero en este mundo usando esta habilidad profesional. Y estaba pensando, si pudiera dibujar tantos sets de cómics superventas en este mundo, ¿no sería también capaz de hacer una fortuna? Y también estaba emocionado después de pensar en esto. De hecho, en este mundo, si quieres conseguir algunas novelas, es fácil dar en el clavo. Punto. Los capítulos 414 no se entienden entre sí. Pero el mundo todavía está muy suelto en la escala de los cómics. Pensando en esto, Y también estaba un poco molesto por no haber pensado en esto antes. Y el tema ya está disponible. En primer lugar, Y es una persona a la que le gusta mucho leer cómics. Además, cuando a Y le gusta un conjunto de cómics, especialmente cuando le gusta leerlo repetidamente. No es como si algunas personas vieran todo una y otra vez. De hecho, estas personas son bastante interesantes. Supongo que es porque personas como Y no se entienden entre sí. El tipo de persona que ve todo una vez, siente que, como ya conoce la trama, realmente no hay necesidad de verla una segunda vez. Si lo ves por segunda vez, es una completa pérdida de tiempo. Pero, en opinión de Y, no es así. Porque si lees los clásicos una sola vez, no podrás apreciar su sabor por completo. De hecho, Y sintió que era un poco como comer caña de azúcar. Aunque este itinerario suene un poco extraño, Y sintió que las cosas eran exactamente así. Si usamos la analogía de comer caña de azúcar. Bueno, algunas personas ven excelentes novelas gráficas, películas y series de televisión, y básicamente solo le dan un mordisco. Simplemente saben a qué sabe. Pero personas como Y convertirían esa caña de azúcar en polvo. Le exprimirían por completo todos los sabores y luego escupirían los residuos. De nuevo, esta analogía puede no ser apropiada, pero el razonamiento que puede explicar es relativamente transparente. En cualquier caso, durante ese tiempo, Y leyó algunos cómics clásicos repetidamente. Incluso cómics como Seven Dragon Ball y Doraemon, Y los ha leído docenas de veces. Este Y también me pareció un poco excesivo. Porque quienes disfrutan saboreando repetidamente, probablemente lo pasen por aquí 3 o 5 veces. 12 veces es mucho. Pero un Y tan refinado puede verlo docenas de veces seguidas sin cansarse. Y estas palabras, sin duda, fortalecieron su memoria. Así que, con el artista de Y, dibujar manga en este mundo no tiene problema. Y no tiene que dibujar cómics demasiado antiguos. Puede dibujar One Piece sin más. Y cuando dibujo a Nami, ni siquiera tengo que recordar cómo la dibuja.
Porque Nami ahora está viva ante él, para flores. Al mismo tiempo, la figura de Nami también es muy buena. Según Nami, también puedes dibujar a todas las emperatrices, etc. Al menos, este es el cuerpo de la belleza estándar en el mundo pirata. Y acaba de salir de esos dos mundos piratas. Ahora es el momento de tener una impresión particularmente clara de este mundo pirata. En ese caso, ¿por qué Y duda? Simplemente dibuja un set de One Piece directamente en este mundo. Porque Y también ha repetido el anime de One Piece unas 7 u 8 veces. La impresión de estos episodios aún es bastante clara. Y también puede dibujarse a sí mismo en él. Porque lo que experimenté en el primer mundo pirata también es muy emocionante. Las historias que irán en torno a ellos también son muy interesantes. Así que ahora el tema es suficiente. Y solo necesita invertir unos pocos miles de yuanes para comprar algunas cosas para dibujar cómics, por lo que se estima que pronto podrá hacer una fortuna. Entonces puedes abandonar el mundo por completo. Debido a esta ciudad, Y estaba realmente cansado de quedarse. Y espera poder salir de este juego de supervivencia lo antes posible. Punto. Capítulo 415. Buena idea. Antes de que Y no pasara por aquí, leía muchísimos cómics. Ahora solo necesito comprar algunas cosas para dibujar manga. Y tampoco tuvo que esforzarse mucho para dibujar en papel. Solo compré una computadora y una pizarra. El sueldo de Nami y mío es suficiente. Y cree que dibujando cómics, 427 pronto ganará mucho dinero. Entonces es hora de que Nami y yo nos vayamos de aquí. Sería lo mejor poder irnos de aquí. Y estaba realmente cansado de esta situación. Se volvería loco si se quedaba aquí. Por suerte, también se me ocurrió una idea bastante buena. Y no solo ha leído muchos cómics, sino que también tiene una buena base de dibujo. De hecho, la dificultad radica en la creación. Dibujar esas figuras no tiene nada de malo. Al igual que un amigo que conoció hace mucho tiempo, en cuanto a la escritura, Y siente que ya tiene el estilo de un maestro. Es realmente agradable escribir algo. Ese tipo de escena puede dar a la gente una sensación tridimensional especial. Pero el problema es que Y, un buen amigo, es muy bueno escribiendo, pero no es bueno construyendo tramas. La trama de este tipo es muy débil. En fin, nunca escribo un esquema, básicamente solo quiero escribir donde quiero. Porque pedirle a este amigo que haga el esquema es imposible. No es que no lo haya intentado, pero cuando lo hago, sale mal. Porque siempre hay muy buenas ideas al escribir, e incluso el esqueleto del esquema ha sido modificado. Pero el problema es que, por muy buena que sea la idea, de hecho, a los ojos de los demás, esta trama no tiene sentido. Básicamente es bastante sosa. De todos modos, Y sintió lástima por este buen amigo en ese momento. Además, este buen amigo mismo también tiene una mirada de desesperación. Siempre siento que esta era siente lástima por él. Debido a que la relación entre los dos es muy buena, Y también sintió resentimiento por él. Pero luego Y también quiso entender qué estaba pasando. De ninguna manera, este tipo no escribirá ninguna trama en absoluto. Entonces, ¿de qué sirve escribir bien? Es lo mismo que dibujar manga. Aunque las habilidades de dibujo de Y son muy buenas, pero no puedo pensar en ninguna buena trama de cómic, entonces, ¿de qué sirve? ¿Quién leerá el cómic al final? Esta es una verdad muy simple. Pero no sé por qué, en ese momento mi amigo y yo simplemente no queríamos entender este problema. Siempre siento que el mundo me trata injustamente. De todos modos, Y recordó que era un muy buen amigo antes de que falleciera. Este es el más cercano de todos los amigos de Y. De todos modos, Y estaba ansioso por 2.3 para él en ese momento. Siempre siento que esta persona está subestimada y que hay algo mal en esta era. Pero no es esta era la que realmente está en cuestión. Aunque hubo muchos problemas en ese momento, de hecho hay muchas cosas que vale la pena analizar sobre la novela. Pero este tipo tiene problemas más grandes. Las tramas que surgen no son interesantes y también son muy anticuadas. Aunque la representación de los personajes y el paisaje es muy expresiva. Punto. Capítulo 416, tómatelo con calma. También puede describir muy bien esas tramas secas e incluso tiene el significado de decadencia tridimensional y magia, pero pase lo que pase, la sensación general de esta novela no es nada para ver. Se siente como un vagabundo. El amigo de Y es muy terco. La gente dice que las novelas necesitan 3 capítulos dorados,
Es decir, los 3 primeros capítulos son particularmente atractivos y emocionantes, pero el problema es que este amigo de Y siempre insiste en su propio conjunto de puntos de vista, es decir, la novela debe tener suficientes presagios, un libro realmente bueno debe desarrollarse lentamente y debe ser lo suficientemente tranquilo. En cualquier caso, nadie lo convence. Este amigo escribe un libro, no lo esfuerces. Al escribir una novela, las primeras 100.000 palabras se pueden eliminar porque, principalmente, no pudo escribir un libro realmente bueno. Si realmente se puede escribir como una novela como un mortal, entonces está bien ser un poco rudo al principio. Pero el problema es que este tipo no puede construir una trama. Y tomó sus novelas como obras maestras heredadas para escribir, lo que lo llevó a no ganar un poco de dinero cada mes. De hecho, si se basa en su escritura y algunas tramas improvisadas, es realmente bueno aprender las rutinas de las novelas en línea. Entonces no es un problema tener suficiente comida para un mes. Después de todo, la escritura de este tipo es realmente buena. Este tipo de escritura no es astuta, pero es muy expresiva para escribir algo. Y la conexión es relativamente fluida. Pero el problema es que este tipo simplemente no aprende a escribir esa novela en línea. Entonces siempre ha tenido una mirada hosca. Fue solo más tarde que Y quiso comprender esta verdad. En otras palabras, por muy buena que sea tu escritura, si no tienes una trama, no sirve de nada. Claro, es lo mismo con dibujar cómics. En fin, Y no pensaba en dibujar cómics antes. Pero el problema es que una mujer inteligente no puede cocinar sin arroz. Pero ahora, en este mundo, el marco de los cómics de Y se puede usar con naturalidad. Así que, si ese es el caso, Y dibujará una buena serie de cómics sobre el mundo de los piratas. Definitivamente, esto no es algo particularmente difícil para mí. Por lo tanto, Y dejó de ir a trabajar después de completar todo el equipo de pintura. Este Nami no puede ayudar mucho, así que solo puede ir a trabajar como siempre. Solo modela para Y por las noches. Así, menos de un mes después, Y nació en un cómic llamado El Gran Rey Pirata en este mundo. Y siguió dibujando el papel de los piratas del arroyo antes de lanzar este cómic. Como resultado, esta vez también logró un éxito que 427 nunca antes había imaginado. Al principio, Y pensó que una vez que se lanzara el cómic, podrían pasar 2 o 3 meses antes de que se volviera popular. Y no estaba seguro de cuáles eran los gustos de la gente en este mundo. Como resultado, no esperaba que se volviera viral después de su publicación. Pronto Y recibió sus primeras regalías. Un total de más de 60 millones. Esto hizo que Y se emocionara mucho. Luego espere hasta que Y haya estado pintando durante un mes y pueda superar fácilmente el millón. Para entonces, Y Nami podrán salir de esta sesión por completo. Punto. El capítulo 417 ha dado la vuelta por completo. Esto es realmente emocionante. Al recordar lo sucedido, Y también se sintió como un sueño. No esperaba encontrarme con una situación así al entrar en este juego de supervivencia. Al principio, Y pensó que esto no era más que un coliseo de fuerza y sabiduría. Pero no esperaba que el escenario diseñado para este juego de supervivencia fuera tan complejo. Esto resulta un poco incomprensible. Y tampoco sabía qué clase de mal gusto tenía el grupo de personas tras bambalinas, y fueron capaces de mezclar estos dos vínculos. Entonces, ¿hay una tercera parte, más incómoda? Y cree que la probabilidad no es muy alta. Porque Y es una persona más analítica. Y sintió que los dos enlaces anteriores no eran más que apuntar a dos deficiencias en sí mismo. El primero es la mala suerte, por lo que hay un enlace para apostar por la suerte. Además, realmente no tiene perspicacia para los negocios. Por lo tanto, también es un enlace para ganar dinero muy divertido que está diseñado directamente para mí. Pero ahora estos dos enlaces están a punto de ser completamente revertidos. En menos de un mes, Y podrá superar el depósito de 1 millón. Y cree que, tras la ruptura de estos dos vínculos, aunque sea más peligroso, la gente no se deprimirá tanto. Ahora siente que tiene razón, este debería ser un juego de supervivencia. Y hay un grupo de personas observando tras bambalinas. Así que espera que el siguiente vínculo lo ponga en el campo de batalla. Incluso si se trata de luchar a vida o muerte con estos personajes bidimensionales de larga data, se siente mucho más cómodo que la situación actual.
Un mes después, Y finalmente recibió las segundas regalías, un total de más de 900.000 yuanes. Esto lo dejó perplejo. Antes estaba muy confundido. Pero al ver tanto dinero ahora, Y tiene una sensación extraña. Si fuera una situación normal, no sería un juego de supervivencia. Entonces no se vería amenazado por ningún misterioso personaje ni Pandaren. Parece un buen lugar para quedarse. Porque este manga está de moda. El manga titulado El Gran Rey Pirata, publicado por Y, ya es muy popular en este mundo. Y cree que no tardará en convertirse en multimillonario, o incluso billonario, simplemente gracias a este cómic. Porque, a la espera de que los cómics se difundan un poco más, el dinero que recibo es mucho mayor. Puede haber regalías por adaptaciones cinematográficas y televisivas, por adaptaciones cinematográficas, por diseño de videojuegos, por diseños figurativos y más. En resumen, si Y se queda, creo que pronto podrá ganar mucho dinero. Y no es el único que tiene esta popular propiedad intelectual sobre el mundo de los ladrones en el mar. La razón por la que dibujó este manga fue porque acababa de salir del mundo de los piratas. Estoy bastante familiarizado con estos episodios. Y siempre tuvo una emoción muy profunda en su corazón. Por eso elegí esta historia. De hecho, Y aún tiene muchos proyectos para cómics populares en su corazón. Cómics como Seven Dragon Ball, Doraemon y Saint Seiya se pueden dibujar. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. El capítulo 418 es demasiado inverosímil. Cuando se pone en el mercado, Y puede contar el dinero y tener calambres en las manos. Esto definitivamente no es demasiado difícil. Y estos cómics Y son de principio a fin, y está muy familiarizado con esta trama. De hecho, incluso si solo queda uno aquí, Y no puede terminar de dibujar el manga sobre piratas. Aunque vale la pena, Y se toma muy en serio la persecución de cada episodio. Pero el problema es que este manga no se ha terminado antes de que Y cruce. ¿Cuál es la trama detrás? Y no tiene ni idea. De hecho, Y cree que incluso el autor de este manga pirata definitivamente no esperaba que este manga se volviera tan popular. Entonces puede tener un valor comercial tan grande. Así que este tipo también está constantemente frotando nuevos contornos en este cómic y luego echando agua sobre todo tipo de cosas. Cuando 427 comenzó a escribir, era absolutamente imposible para él pensar en tantas cosas. Al menos ese Shanks pelirrojo, ¿cómo pudo un rey extranjero morderle el brazo? Aunque hay muchas explicaciones en internet, pero esas explicaciones son inverosímiles. Entre estas explicaciones tan inverosímiles, hay una que convence a los fanáticos fervientes. En otras palabras, el Shanks pelirrojo estaba preocupado por lastimar a Luffy en ese momento. Así que no hay liberación del Haki del Conquistador. Pero Y siente que cualquiera que esté dispuesto a ser honesto puede entender, esta explicación es un poco inverosímil. El valor de la fuerza del Shanks pelirrojo todavía se explica en el mundo pirata posterior. Aunque mucha gente bromea, la mayor habilidad de este Shanks pelirrojo es tener cara. Por lo tanto, debería ser una persona con la capacidad de enfrentar la fruta. Pero, de hecho, su valor de fuerza también es muy alto. Entonces, siendo un tipo tan poderoso, ¿cómo pudo perder un brazo ahí? Claro, también hay teorías conspirativas. Se refiere a este Shanks pelirrojo, BCCD, quien perdió un brazo ahí deliberadamente. Luego vinieron un montón de explicaciones descabelladas. Todo esto dejó atónito a Y en ese momento. No sé qué estarán pensando estos tipos. Obviamente, el autor no pensó en ello en absoluto. De todos modos, Y siente que si este cómic no es tan popular, podría terminar pronto. Esta gente no puede tener un valor de fuerza tan alto. Pero como el esquema debió haber sido estirado más tarde, se dice que algunos personajes que ya existían se reforzaron una y otra vez. El Shanks pelirrojo es uno de ellos. Y sintió que esta debería ser una de las explicaciones más razonables. Aunque Y también era fanático del mundo pirata antes de cruzarlo, el problema era que Y no perdería la cabeza. Fuerza para perfeccionar la historia en tu corazón. Y no es ese tipo de persona, no es tan vulnerable. En tal situación, Y se sintió encantado de hablar de ello. Porque mientras cualquiera que haya escrito novelas entienda esto, no importa que también se haya establecido el esquema antes.
Escribe y escribe, tal vez habrá algo más de inspiración para pensar en algo mejor. Especialmente este manga pirata, que se convirtió en un desastre más tarde. Entonces, algunas de las cosas por delante de esto serán un poco irrazonables. Especialmente la cuestión del cambio de marcha de Luffy. De hecho, en la opinión personal de YI, no debería haber tal configuración al principio. Punto. Capítulo 419. Se estima que un chico de goma, hábil en el combate y muy inteligente, domina el mundo de los piratas. Además, Barba Negra finalmente posee 2 habilidades de fruta del diablo, y se estima que podría no estar en este esquema inicial. En fin, antes de la muerte de YI, el vacío en este cómic se hacía cada vez más grande. YI ni siquiera sabe cómo el autor podrá llenarlo al final. Así que, sobre el final del cómic, YI cree que el autor podría no ser capaz de determinarlo por completo. ¿Cómo puede ser este contexto tan claro? Porque esto es realmente demasiado lucrativo. Sería una lástima que terminara directamente. El vacío ahora es bastante grande. Los dragones celestiales de alto nivel también están apareciendo cada vez más. De todos modos, muchas de las líneas oscuras y presagios aquí no han salido a la luz en absoluto. Al mismo tiempo, el jefe más grande, Barba Negra, acaba de ascender. Así que aún queda un largo camino por recorrer antes de que este hombre de goma domine el mundo de los piratas. En ese caso, YI siente que dentro de 5 años, la historia de este mundo pirata no terminará. Por lo tanto, YI siente que el autor puede no haber pensado en un final muy bueno. No digamos más. Digamos que la fruta del diablo es un agujero realmente grande. Al final, debería ser difícil llenarlo con éxito. Entonces, si ese es el caso, si YI realmente quiere dibujar el final del mundo pirata en este mundo, definitivamente requerirá mucho esfuerzo. En fin, antes de que YI cruzara, había leído mucho en internet, y había algunos análisis y conjeturas sobre el mundo de los piratas. Pero nada particularmente confiable. Porque el agujero cavado por el autor en realidad no es tan grande. Entonces, incluso si YI quiere quedarse en este mundo para siempre, no terminará este manga. Porque YI no podía pensar en lo que sucedería después. Si YI siempre ha estado en este mundo, si quiere convertirse en ese multimillonario tarde o temprano, en este mundo de piratas, simplemente puede dejarlo ir. Luego, vaya directamente a dibujar sus propias caricaturas clásicas que sean igualmente familiares. Cree que pronto será rico. Pero, por supuesto, YI sabía que era imposible, para Flores. Este debería ser un mundo virtual. 2 personas, Nami y yo, ahora estamos participando en un inexplicable juego de supervivencia. Ahora la segunda etapa en la ciudad finalmente ha terminado. Entonces las siguientes 2 personas deben esperar la entrega en casa. Ahora YI ha alcanzado la meta de esta segunda etapa y ha ganado con éxito 1 millón de yuanes. Así que veamos cómo será la tercera etapa. Veamos qué tipo de sorpresas están preparadas para YI en esta tercera etapa. Esto es realmente muy emocionante. YI no sabía qué pasaría después. Pero bueno, YI y Nami necesitan descansar. Ahora que han ganado tanto dinero, seguro que lo pasan bien en este mundo. En fin, este lugar es solo una visita de paso. Se estima que YI y Nami podrían irse de la ciudad pronto. Así que, si es así, no hay nada de malo en aprovechar esta oportunidad para relajarse. Punto. Capítulo 420. ¿Cuál es la situación? Ahora YI y Nami solo esperan la entrega. Veamos qué nivel alcanzarán a continuación. De todos modos, YI esperaba que no hubiera más cosas aburridas. Inesperadamente, los dos esperaron en esta casa durante 7 días seguidos y ningún mensajero llegó a la puerta. Esto también los preocupó un poco. Algunos 4 o 6 ceros dudaron de sí mismos, ¿será porque los han abandonado? Realmente asustó mucho a YI y Nami. No estaba seguro de qué estaba pasando antes. Porque después de que terminó la primera etapa, el mensajero llegó rápidamente a la puerta y envió instrucciones para el siguiente paso. Pero lo que no esperaba era que, tras completar la segunda fase, el mensajero no apareciera. Esto hizo que YI y Nami sintieran que no podían quedarse quietos. Realmente no sé qué pasó. Realmente confunde un poco a la gente, y la hace sentir demasiado extraña. Pero el problema es que, al ver esta postura, ambos no deberían ser abandonados por la persona tras bambalinas. Este juego de supervivencia tiene que continuar. Así que esto realmente confundió a YI y Nami. No sé por qué, pero ahora el cruce está realmente terminado.
Simplemente algo sin sentido. Desde el final de esta segunda fase, todo parece haberse calmado. Y la gente de Y Nami tiene mucho dinero en sus manos, así que pueden comer y beber cuando no tienen nada que hacer. Pero, por supuesto, demasiado dinero es demasiado para que lo gasten dos personas. ¿Quién sabe cómo será la próxima tercera fase? Tal vez ganen 10 millones directamente con el millón. Todo esto es muy posible. Pero en estos días, habían estado muy tranquilos. Parecían completamente olvidados. Esto también los hace sentir muy extraños. No hay ninguna razón para esto, es algo sin sentido. En cualquier caso, Y Nami no entendían qué estaba pasando. Creo que es mejor almacenar algunas provisiones ahora. Al octavo día, mientras comían, Y dudó un momento y luego lo comentó con Nami. ¿Comillas aprovisionarse? ¿Por qué? Esta Nami se siente muy extraña. No hay razón, prepárense. Ahora no nos falta dinero y todavía tenemos un auto que podemos conducir tranquilamente, así que es mejor reservar algunas provisiones. Bueno, entonces escúchame. Nami pensó un momento y asintió. Ahora los dos están discutiendo todo. Y ahora Y se siente inseguro, al igual que esta Nami. Por lo tanto, parece que no hay nada de malo en almacenar algunas provisiones y estar preparados. Ahora los dos tienen más dinero en sus manos. Hay más de 1 millón en total. Si no creía que no se quedaría mucho tiempo en este mundo, Y habría intentado ganar más dinero. Y 2.3 en los últimos días, la mentalidad de Y también ha experimentado cambios sutiles. A veces, incluso sentía que, aunque se quedara en este mundo, no habría nada que no pudiera hacer. Mientras pudiera librarse del hombre misterioso y de la persecución de los Pandaren, no sería un gran problema. Ahora mismo, Y no quiere volver al mundo pirata, porque la situación aquí es mucho más complicada de lo que esperaba. Punto. Capítulo 421, ¡qué sorpresa! Si pudiera quedarse allí en paz, Y podría hacerse millonario dibujando caricaturas. Pero, por supuesto, Y también sabía que, después de todo, era imposible. Esto debería ser solo una pequeña parte de un gran juego de supervivencia. Obviamente, es imposible quedarse aquí para siempre. Después de que Y Nami lo discutieran, Y planeó salir a comprar provisiones. Como resultado, en cuanto se abrió la puerta, una persona se sorprendió. Y esta persona también estaba a punto de tocar la puerta. Inesperadamente, Y abrió la puerta directamente. Y miró más de cerca y resultó que era el mensajero, que vestía la misma ropa que las 2 veces anteriores. Debería ser un chico joven. Pero con una gorra de béisbol de ala muy larga, de 12 pulgadas, no se puede ver su apariencia con la cabeza gacha. Y esta persona, sin decir una palabra, le envió a Y una carta certificada. A Y le dio un vuelco el corazón, y parecía que estaba a punto de abandonar esos pensamientos descabellados. Ya le habían asignado la tarea del siguiente enlace. ¿Qué sigue? En fin, Y lo pensó y decidió que no debería tener nada que ver con ganar dinero. Si no, ya es bastante aburrido. Al fin y al cabo, los enlaces de prueba en este juego de supervivencia siempre necesitan diversificarse. Así que, en este caso, se espera que Y se enfrente a un desafío completamente nuevo. Después de tomar la carta, cerró la puerta y regresó a la habitación. Nami se sobresaltó al ver a Y. Comillas, ¿por qué has cambiado de opinión otra vez? No. ¿Qué tienes en la mano? Es una carta certificada. Nami también saltó. Finalmente, los dos abrieron el sobre con expresiones extremadamente solemnes. Luego sacó lentamente un trozo de papel. Esta es, sin duda, la información relevante para el siguiente enlace. Antes de que Y Nami llegaran a esta ciudad, recibieron información de esta manera. De todos modos, esto hizo que Y se sintiera bastante aburrido. Estas personas detrás de escena parecen estar persiguiendo particularmente el efecto del espectáculo. De hecho, a Y Nami se les dio un teléfono móvil a cada uno. Entonces, si algo sucede, simplemente envíe un mensaje de texto o haga una llamada telefónica. Pero parece carecer de algunos de los efectos del programa. La sensación de este mensajero entregando correo certificado a domicilio es de hecho más misteriosa. Y también se sintió un poco incomprensible para el mal gusto de quienes estaban tras bambalinas. En resumen, Y Nami definitivamente no quieren que la siguiente parte sea demasiado complicada. Ahora ambos esperan tener una pelea real con uno de los personajes del anime.
De esta manera, también encaja con el temperamento de este juego de supervivencia. El diseño es demasiado complejo y, a veces, aburre bastante. Después de que y Nami abrieron la carta, quedaron atónitos. Porque solo hay una frase en esta enorme carta de 460 caracteres: después de un mes de bombardeo total, se prohibió huir de la ciudad. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no lo entendí? ¿Qué es un bombardeo a gran escala? Nami también parecía confundida. Y lo miró confundido. Este mensaje es demasiado simple. ¿Qué significa exactamente? Se siente muy extraño. Bombardeo a gran escala en un mes, ¿qué crees que significa? Agitó el papel y preguntó con voz grave. No está bien. Esta Nami también se ha quedado sin ideas. Si tuviera que decirlo, quizás estaríamos pensando demasiado. ¿Qué significa? Punto. Capítulo 422, necesidad de una carrera contrarreloj. Debería significar literalmente que dentro de un mes habrá oleadas de bombarderos que volarán la ciudad a escombros, y entonces no podremos irnos, eso es lo que significa, así que. ¿No quieres que muramos? Nami también sintió una especie de explosión mental al oírlo. Tranquila, no debería ser tan despiadado, después de todo, hay margen de maniobra, dijo y con mucha calma. Entonces, ¿te refieres a si podremos sobrevivir a esta oleada de bombardeos aéreos en esta ciudad? Nami es muy inteligente. También es un poco transparente. A eso me refería, así que. Comillas, entonces no está bien vivir en un rascacielos ahora. Sí, preguntemos rápidamente si hay refugios antiaéreos en esta ciudad 95. Comillas, ¿qué es esa tontería? Nami tenía mucha curiosidad. En fin, y quería explicarlo. Pero me pareció bastante complicado, así que guardé silencio. Y pensaba rápidamente qué hacer. Este mes parece mucho tiempo. Pero en realidad, y necesita correr contra el tiempo. El significado es muy claro. No hay necesidad de complicarse demasiado. Se estima que habrá un bombardeo a gran escala en un mes. Y ahora y Nami necesitan encontrar la manera de evitar este desastre. Sobrevivir sin salir de la ciudad. Así que, si ese es el caso, solo puede esconderse bajo tierra. Pero y se sentía un poco confundido. En otras palabras, ¿funcionará realmente esconderlo en un refugio antiaéreo subterráneo? Y la ciudad no necesariamente tiene un refugio antiaéreo subterráneo. Si ese es el caso, solo puede cavar una fortificación subterránea y ocultarlo. Ahora mismo parece que eso es todo lo que necesita. Además, y Nami no encontraron otra solución. Y ahora la casa de ambos ya no está en uso. Este es un apartamento de gran altura. Si te escondes aquí, se estima que morirás aplastado por el derrumbe del edificio. Y aclaró sus pensamientos de inmediato. Después de todo, y también es una persona curtida en la batalla. Y planea ir directamente a las afueras a comprar una casa. Puede comprarla por unos $20,000. Luego, cavar un refugio antiaéreo directamente en el patio y excavar lo más profundo posible. En este caso, deberían poder sobrevivir hasta el bombardeo un mes después. Los beneficios de hacerlo son realmente extraordinarios. En primer lugar, si se dice que cavar hoyos en esta ciudad, incluso si otros no los encuentran, no tiene sentido. Porque los edificios en esta ciudad son particularmente densos. Incluso cavando un refugio antiaéreo muy profundo, es seguro esconderse en él y no morir. Pero cuando la ciudad se convierta en ruinas, los edificios derrumbados aplastarán directamente el hoyo hasta la muerte. Para entonces, y Nami no podrán salir. Así que es mejor esconderse en las afueras y cavar un hoyo. Y en la ciudad, de hecho, es demasiado atractivo. Si compras una casa remota en las afueras, la de Bang, nadie puede ver el hoyo en el patio. Y no es ilegal hacerlo. Aunque se dice que está en los suburbios también son parte de la ciudad. Simplemente pertenece a la parte suburbana de la ciudad. Entonces, dos personas no son ilegales. En este caso, cavar un refugio antiaéreo y esconderse en él. Por supuesto, este proyecto también es muy amplio. Cavar 2 o 3 metros de profundidad es simplemente inútil. Punto. Capítulo 423, estar más seguro. ¿Cómo cavar 10 metros de profundidad para estar realmente seguro? Espero que y no pueda predecir cuán violento será este bombardeo entonces,
En ese caso, es mejor cavar más profundo. Es cierto que este asunto no puede tomarse a la ligera y no debe dejarse al azar. Este refugio antiaéreo debe cavarse de la manera más segura posible. De esta manera, Y y Nami simplemente limpiaron y fueron directamente a los suburbios a comprar una casa con un recinto de puerta alta. A Y le gustaba que el muro del patio fuera muy alto. Si cavas un hoyo en él, nadie de afuera lo verá. Tengo que decir que el muro de este patio es realmente alto, unos 3,5 metros en total. Luego la cubrieron con vidrios rotos. Luego está la red antirrobo de más de 460 metros de altura. Esto también dejó a Y bastante desconcertado. No sé por qué esta casa está así. Parece una prisión. Pero una casa así era justo lo que Y Nami necesitaban. El precio que pide este propietario no es nada alto. Parece que quiere deshacerse de esta casa rápidamente. Así que Y Nami la compraron por solo 20.000 yuanes. Esto los emocionó mucho. El siguiente paso es comprar suministros y luego cavar este refugio antiaéreo. De hecho, Y acertó, BCCD, antes, y realmente quería abastecerse de suministros. Pero el problema es que esto no está almacenado en ese edificio. En cambio, debería estar almacenado en un refugio antiaéreo que está a punto de cavarse. Y como está cavando un hoyo para esconderse en el suelo, debemos considerar el problema de la iluminación posterior. De todos modos, tirar de los cables es un poco demasiado engorroso y no es muy útil. Entonces, cuando llegue el momento, 2 personas pueden comprar 2 generadores de manivela y preparar algunas velas. De hecho, Y planeó contratar a alguien para cavar un hoyo. Pero no sé por qué. Y siempre tuvo la intuición de que cuanto menos gente supiera de esto, mejor. Es mejor que solo tú y Nami sepan lo mejor de esta ciudad. De todos modos, todavía queda un mes, y es suficiente para cavar este refugio antiaéreo. No se trata de construir una villa de lujo, con unos 10 metros cuadrados, debería ser casi lo mismo. Así que el tiempo debería ser suficiente. En cuanto al transporte de tierra al cavar hoyos, también es muy fácil de resolver. Basta con hacer un sistema de poleas. Un asunto tan trivial no podía preocupar a Y Nami. De esta manera, Y Nami cavaban el refugio antiaéreo durante el día. Luego, iban directamente al supermercado a comprar al anochecer. Lo que se necesita ahora es realmente demasiado. Las compras imprescindibles son comida y agua purificada, además de un generador de manivela. Al mismo tiempo, compren algunas botellas de oxígeno y máscaras de respiración. Porque lo que sucederá después del bombardeo, ninguno de los dos puede predecirlo. Tal vez compren algunas botellas de oxígeno para regresar, puede ser. Salvar vidas en un momento crítico. Claro que no se puede comprar en el supermercado. Y también viajó mucho y finalmente compró 4 cilindros de oxígeno. Son para buceadores y se pueden llevar a la espalda. Aún más útiles. Luego, ambos compraron muchas herramientas cortas. Son muy cómodas de llevar en la mano. Como esas palas telescópicas y palancas. Sin duda, hay que añadirlas a la lista de la compra. Porque es imposible predecir cómo quedará la ciudad después de ser bombardeada. Quizás los 2 últimos tengan que excavarla. Punto. Capítulo 424 Experiencia relacionada. Aunque el lugar es suburbano, no hay edificios altos. Pero no es seguro que el bombardeo explote directamente la entrada del refugio antiaéreo. Entonces, si 2 personas no tienen herramientas en sus manos, entonces no deben tener nada en sus corazones. También compré una linterna de luz fuerte. También compré tubos de plástico muy largos. Es cierto que 2 personas tienen que preparar algunos barriles de agua pura por separado, pero por supuesto, eso es por si acaso. Es decir, para evitar la posibilidad de que el refugio antiaéreo sea bombardeado y pierda su forma. Si todo es normal, entonces, por supuesto, no hay necesidad de que esos cubos contengan agua. Porque Y Nami definitivamente les van a dar la fuente de agua a los de abajo. Los otros 2 compraron más alcohol. Aunque, en principio, en este espacio subterráneo no se puede cocinar, básicamente se puede comprar comida rápida. Pero no sé cuándo será necesario. Por lo tanto, también compré algunos bloques de alcohol y muchos medicamentos. Como esos medicamentos antivirales, antiinfecciosos y antiinflamatorios. Y esos medicamentos para traumas, ambos compraron muchos. Y gastaron mucho dinero en comida. De todos modos, esta situación no es para irse de vacaciones. Así que, en este caso, no hay necesidad de preparar comida demasiado sofisticada. Bastará con galletas comprimidas y carne enlatada. De hecho,
No hay necesidad de hacerlo particularmente complicado, y está casi completamente bien. Antes, las dos personas habían estado muy relajadas durante estos 7 días. Realmente disfrutan de algunas de las cosas más interesantes de este mundo. En cuanto a la siguiente pregunta, es la vida. Así que no necesita ser muy sofisticada. Siempre que haya agua para beber y comida para comer. Ahora Y ha hecho tal una lista y comenzó a comprar uno tras otro. Pero el problema era que Y siempre sentía que faltaba algo. De ninguna manera, Y realmente no tiene experiencia relevante. En el mundo de los piratas, Y definitivamente no tiene que enfrentar tal problema. Y es aún más imposible enfrentar tal situación antes de que Y no haya cruzado. Esto es algo que no tiene nada que ver con Y. Además, Y no ha leído algunas novelas relacionadas o trabajos de cine y televisión. Realmente no hay una pista clara. Es asombroso poder ordenar este tipo de pensamiento Flores, pero Y no tiene nada que sea demasiado completo. Es cierto que Y solía leer algunas novelas sobre el día del juicio final. Es decir, esas novelas de tierras baldías, o novelas de zombies, etc. Esta vez, el protagonista también puede anidar en un lugar y luego desarrollarse lentamente. Pero el problema es que la situación que Y está experimentando ahora es demasiado extraña. En los libros que Y ha leído, parece que nunca ha existido una trama similar. Además, las novelas en línea posteriores se han vuelto cada vez más inapropiadas. Estas novelas del páramo generalmente tratan sobre el despertar de lo que se llama sistema. Al mejorar poco a poco, se siente como jugar a un juego en línea. Y no tenía ningún interés en verlas. Depende completamente del sistema para desarrollar y promover la trama. Realmente no parece tener mucho sentido. Aunque algunas novelas sistemáticas estaban bastante bien escritas, Y no podía dejar de leerlas. Pero Y siente que la mayoría de las novelas sistemáticas no son tan atractivas. Por lo tanto, Y no pudo encontrar inspiración en estas novelas. Tengo que pensarlo con calma, todavía falta algo. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.